con la ley de la atracción. Diga, ley de la atracción. Hoy vamos a tratar el tema de los pensamientos. Dentro de 8 días, Dios mediante, hablaremos acerca de la visión, de la imagen interior. Y el 1 de enero estaremos hablando sobre el poder de la acción. Pensamientos, visión y acción. Son las 3 formas como se manifiesta no solo se manifiesta, sino se establece lo que llamamos el poder de la atracción, la ley de la atracción. Por supuesto que mucho se ha hablado al respecto. Se ha hablado sobre la ley de la atracción en diferentes lugares, pero a veces se ignora que esta es una ley inmutable y tiene un carácter universal. Muchas personas piensan que lo que nos ocurre no es otra cosa sino las coincidencias de la vida o las casualidades. Muchas personas viven más en el marco de la casualidad, de la coincidencia, y se consideran como el producto o el resultado de un ambiente envolvente donde no pueden hacer absolutamente nada para enderezar o corregir su andar o sus pasos. Todo es casualidad, todo se da por suerte. La mala suerte me acompaña, dicen muchos. Otros dicen, qué buena suerte la que tiene el vecino. Pero se le atribuye a esas cosas fortuitas o casuales. Pero quiero decirle una cosa. Nosotros no nacimos para vivir en este mundo en ese nivel de la casualidad. Más bien, lo que nos acontece a diario en el exterior de nuestra vida es el resultado de lo que hay en nuestro ser interior. Lo que ocurre en usted y en mí es el reflejo de lo que hay en nuestro ser interior. La ley de la atracción consiste en el poder que opera en el interior del ser humano para atraer lo bueno o lo malo. Es decir, es ese imán. Es como una fuerza magnética que tiene mucho que ver inclusive con nuestro cerebro y hace posible que las cosas vengan. Las cosas vengan. Las cosas ocurran. Quiere decir entonces que usted y yo, todos los seres humanos, somos los responsables de nuestro propio destino y de nuestras situaciones en particular. No hay nadie que podamos culpar, aunque usted y yo muchas veces hemos procurado poner la responsabilidad en las personas que nos rodean. Culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestros hijos, culpamos a la esposa, culpamos al esposo, culpamos al patrón, culpamos al gobierno, culpamos a todo el mundo por las desgracias, por las desventuras de la vida, tratando con ello de librarnos de una responsabilidad y siempre colocándonos en el papel de la víctima. Tratamos de llamar la atención de la gente para que se conduela de nosotros, pero sencillamente es porque no hemos asumido la responsabilidad, no hemos entendido que realmente lo que nos ocurre es el reflejo de lo que hay en nuestro ser interior. Usted es espíritu, yo soy un espíritu, que vivo en un cuerpo, vivimos en un cuerpo. Pero en lo que tiene que ver con lo inmaterial nuestro, también hay un alma. El alma es el asiento de nuestra personalidad. El alma es emociones, el alma es voluntad, el alma es intelecto. Dios nos hizo seres inteligentes y nos dio una mente donde se establecen los pensamientos. Los pensamientos solo pueden estar en la mente. La mente es esa esfera especial que Dios nos dio y que a la vez nos distingue con los demás seres creados. Nosotros somos seres inteligentes. Por más grandeza que tengan los animales y fuerza,
e imponencia. Nosotros somos superior a cualquier otro ser de la creación. Somos superiores a cualquier ser de la creación. No nos podemos comparar ni con los leones ni con las águilas. No estamos en ese nivel, aunque se hable del águila como el ave real o del león como el rey de la selva. Pero no podemos siquiera pensar llegar al nivel de las águilas, porque eso sería retroceder, eso sería rebajarnos. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Diga, de Dios. No hay otra semejanza. Nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Nos dio inteligencia. No hay ser tan inteligente como el hombre. El pesar es que la mayoría de la raza humana, muchos de nosotros, ni siquiera hemos activado ni un 5, ni un 2, ni un 3% del potencial intelectual que Dios nos ha dado. Los científicos dicen que ese coeficiente intelectual del hombre, ni siquiera los científicos mismos han podido activar la décima parte, el 10%. Estamos hablando de científicos de alto nivel, y aquellos ni siquiera han podido activar su potencial intelectual en un 10%. Parece que muchos pasan por este mundo, nacen, crecen físicamente, caminan y mueren, y nunca se dieron el lujo de estrenar siquiera su cerebro, de estrenar siquiera su intelecto, de estrenar su inteligencia. Qué tristeza para un ser humano que nació con propósito y pasar por este mundo, pasar por esta vida y pasar desapercibido a la vez, que ni siquiera se dio cuenta de cuán grande potencial Dios puso en él. Es que cuando Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Es que cuando Dios nos hizo, nos dio la inteligencia. La Biblia dice que Él es la fuente de la sabiduría, que Dios es sabio y que Dios no le preguntó a nadie cómo debía hacer el universo o establecerlo. No, Él es sabiduría, la sabiduría está en Él, Él es sabiduría. Su sabiduría es un atributo y Dios nos dio de sus atributos como la inteligencia, la sabiduría o el amor o la fe. Usted es el reflejo de Dios aquí en la tierra. No somos cualquier clase de personas. Nacimos con propósito y estamos viviendo aquí con un propósito específico. Dios no quiere que vivamos para la desgracia, ni siquiera nuestros hijos nacerán para la desgracia. En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 23 dice, vamos a leer ese versículo, por favor. Isaías 65, 23. No trabajarán en vano, ni darán hijos para la desgracia. Isaías 65, 23. Seguramente usted lo sabe de memoria. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición o para la desgracia, porque son linaje de los benditos de Jehová. En la Nueva Versión Internacional dice, no trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Es decir, ningún ser humano vino a este mundo para vivir una vida en la desgracia. No sé cómo hacerlos reaccionar en esta mañana a través de la palabra. Permitamos que el Espíritu Santo sea trayendo a nuestro espíritu una revelación. Porque me temo que muchas personas aquí están viviendo bajo esa influencia negativa de sus pensamientos, pensando que nunca los favores los van a seguir y que nacieron en desventaja en comparación con los demás, y por esa razón tienen que resignarse a vivir la vida de mediocridad, de estancamiento y de desgracia. Muchas personas piensan así, pero la Biblia dice lo contrario. Dios no nos mandó a este mundo para vivir una vida en desventaja.
Dios no nos puso aquí para sufrir. Dios no nos mandó para vivir en la desgracia. Los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Los pensamientos de Dios para nosotros son de grandeza. Los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Es decir, el nivel de la vida de Dios en nosotros nos lleva a la abundancia. Diga abundancia. Pero la ley de la atracción consiste en que nuestra vida, nosotros atraemos a nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestros pensamientos de manera constante. Nosotros atraemos a nuestra vida todo aquello en lo que enfocamos nuestros pensamientos de manera constante. ¿Cuál es el pensamiento dominante en usted? ¿Qué es lo que usted realmente piensa de la vida, de Dios y de sí mismo? La ley de la atracción tiene que ver con eso. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 7: porque tal cual el pensamiento íntimo o el pensamiento en su corazón, tal es él. Tal cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, nosotros atraemos aquellas cosas en las que enfocamos nuestros pensamientos de manera constante. Lo que usted piensa, el pensamiento dominante, es lo que va a atraer a su vida aquellas cosas. Lo que usted piensa, eso hace, pero lo que usted piensa, eso atrae. ¿De acuerdo? Pensamientos dominantes. Lo que sucede en el exterior, a nuestro alrededor o en nuestra vida, es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro ser interior. En usted está el poder de la atracción. Estamos hablando de una fuerza universal, inmutable. Estamos hablando de la ley o del poder de la atracción. Y el poder de la atracción opera en el ser interior, en su ser interior. No son las personas que nos rodean las que nos generan los males o los bienes. Aunque Dios puede utilizar como instrumentos a las personas para traer bendición a su vida, pero estas bendiciones son el resultado de los pensamientos que usted tiene, de los deseos ardientes, de los anhelos que hay en su espíritu, que hay en su corazón. El pensamiento dominante, donde usted enfoca su pensamiento constantemente, es lo que va a atraer a su vida. Si nuestros pensamientos dominantes están constantemente enfocados en obtener resultados buenos, si usted está pensando en la fortaleza de su vida, si usted está pensando en salud, si usted está pensando en bienestar, si usted está pensando en dignidad, si usted está pensando en prosperidad, si usted está pensando en tener un ministerio para Dios exitoso, si usted está pensando dejar aquí en este mundo huellas y huellas que marquen vidas, ¿qué cree usted que va a tener como resultado? Salud, bienestar, reconocimiento, éxito. Pero si usted piensa lo contrario, piensa negativamente y fija su atención en su debilidad, en su flaqueza, en el fracaso, en la soledad, en la traición, en el odio, en la venganza, en el rechazo, ¿qué cree usted que va a tener como resultado? Nadie sabe nada, nadie vive nada, nadie sabe nada aquí. ¿No me están entendiendo? ¿Empiezo de nuevo? Si usted tiene pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos de incredulidad, pensamientos de muerte, de fracaso, de soledad, de muerte prematura,
pensamientos de rechazo, de odio, de resentimiento, si ese es el pensamiento dominante, si usted enfoca su atención permanentemente en ello, mire, hay gente amargada, gente resentida, gente que está en su corazón destruido, y todo lo que ellos hacen es maquinar pensamientos de rechazo, pensamientos de venganza, malos recuerdos, y su espíritu, su alma están agitados, adoloridos por causa de estas cosas. Si hay una persona que tiene su enfoque diario, permanente, el pensamiento dominante está centrado en esas cosas, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado? Malo. La gente lo va a rechazar. La persona que odia, la persona que vive resentida, va a generar un mal carácter. Pero no solamente esto, sino que sus actitudes tienen que ver con la condenación, con la acusación. Hay quienes viven en ese mundo del resentimiento, del odio, de la amargura, de la falta de perdón. Y siempre que se topan con alguien, están tan prevenidos que aunque se les dé una buena información o algo que sirve para la vida, están buscándole la interpretación contraria, y siempre hay una sospecha, siempre hay una condenación, siempre hay una prevención. Porque está atrayendo con sus pensamientos dominantes todas aquellas cosas. Si nuestros pensamientos dominantes están enfocados continuamente en obtener resultados negativos, los resultados serán negativos. La ley de la atracción establece que todo atrae su igual. Diga, todo atrae su igual. Si yo pienso mal, viene el mal. Si pienso el bien, viene el bien. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, encontramos esto. Job, después de vivir una vida bendecida, una vida próspera, con su familia y todo lo demás que nosotros sabemos, la Biblia dice que este hombre tocó fondo y cayó en la desgracia. Pero él llega a una conclusión. Job, capítulo 3, versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Quiere decir que él trajo la angustia, la desgracia, la pérdida, la muerte prematura, él mismo la atrajo, activando el temor, el espíritu de temor, porque lo que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. La ley de la atracción establece que todo atrae su igual. Las imágenes que están grabadas en nuestra mente atraen lo que representan. Aquello en lo que nos enfocamos se expande en nuestra vida. Cuando Jesús predicó aquí en la tierra, Él nos dejó principios acerca de la ley de la atracción. Jesús tocó estos principios. En Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Yo no puedo atraer respuestas a mi vida si no pido. Cuando hay un deseo y lo expreso en oración, sencillamente estoy atrayendo o provocando acciones milagrosas a mi vida. Si yo no pido, no recibo. Pero para atraer respuestas a mi vida, el Señor dice, pide. En el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 6, Jesús dice, si tuviere fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí nos habla del poder de la fe. Diga, poder de la fe. La fe es poderosa. Repita, la fe es poderosa. Hay fe negativa, hay fe positiva. La fe negativa es pesimismo. La fe negativa es preocupación. La fe negativa es temor. La fe negativa es estrés. Pero la fe de Dios es la fe que crea todas las cosas. Lo que yo creo será hecho. Jesús dijo, si tuvieras fe
Como un grano de mostaza podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22 dice, si tuvieres fe y no dudares, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Nos habla del poder de la atracción a través o activada a través de la oración. Literalmente, ¿qué es la oración? La oración es la necesidad clamando por la ayuda. Repita, la necesidad clamando por la ayuda. Una persona necesitada de la presencia de Dios, de unción, necesitada de salud, necesitada, ora con fe. Quiere decir que la oración es la voz a través de la cual expresamos la necesidad y queremos atraer lo contrario a la situación, queremos atraer el bien. Jesús habló del poder de la atracción, refiriéndose a la fe, refiriéndose a la oración. Todo comienza con la visión del mundo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la visión que usted tiene de su mundo? Todo lo que una persona necesita para triunfar y vivir una vida plena y feliz se encuentra dentro de cada uno. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas exitosas, felices y plenas, está aquí, está dentro de nosotros. Algo decía el doctor Fon, dijo una frase el domingo pasado: uno puede haber experimentado pérdidas, negocios fracasados, pero aunque el negocio haya fracasado, yo no estoy fracasado. Una cosa es que el negocio fracase, otra cosa es que yo sea un fracasado. El problema es que muchas personas, aunque no tienen negocios, y no lo tienen porque tienen una imagen de fracasados. No me expliqué. Una persona puede tener conflictos y pasar por momentos difíciles en la vida, pero no quiere decir que está derrotado. Puede fracasar su negocio, pero usted no es un fracasado, a menos que tenga la imagen o la visión del fracasado. En nuestro ser interior se erigen imágenes. Los pensamientos crean imágenes. Cualquier noticia, cualquier información que recibamos, no solamente nos impacta la parte emocional, sino que crea una imagen. De pronto estaba usted alguna vez por ahí concentrado en una lectura y escuchó un ruido, un estruendo en la cocina. El ruido inmediatamente le creó una imagen. ¿Qué fue lo que se ocurrió? ¿Qué fue lo que le vino? Se regó el almuerzo. Lo primero fue eso. Lo que pasó por la cabeza. Se creó inmediatamente la imagen y ya se está imaginando el reguero. Y ahora para limpiar eso, aunque no ha pasado nada de lo que se imagina, de todas formas el ruido, el sonido o la información que recibió a través del sentido del oído le creó una imagen, y esa imagen lo puso hasta en una crisis de nervios, de pánico. Pero muchas de esas imágenes que comienzan así tan sutilmente se van estableciendo en nuestro ser interior hasta llegar a dominarnos. Son las imágenes dominantes. ¿Cómo se levantan esas imágenes dominantes en nuestro ser interior? A través de la información que nosotros recibimos. Yo soy de acuerdo a lo que pienso que soy.
Y de acuerdo al concepto que yo tengo de mí mismo, así me tratan. Yo no puedo recibir un trato diferente a la imagen interior que llevo. Tal cual el pensamiento o la imagen íntima que nosotros levantamos, así somos. Así nos comportamos y así nos tratan, porque hay una ley, es la ley de la atracción. Todo en lo que nos enfocamos se expande en nuestra vida. Pero recuerde esto, la ley de la atracción establece que todo atrae su igual. Si yo tengo una imagen distorsionada de mí y me veo como un engañador, un delincuente, a mí no solamente me van a perseguir los de la justicia, sino que también me van a hacer trampa con las personas que yo con los que convivo. Porque todo atrae su igual. Usted es conforme piensa que es. Usted hace de acuerdo a lo que piensa que debe hacer. Usted se comporta de acuerdo a sus pensamientos. Usted duerme, come, viste de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a la imagen. Usted selecciona los colores de su ropa de acuerdo a cómo piensa que es. Cuando vamos a un sitio público nos comportamos como pensamos que debemos comportarnos, de acuerdo a la imagen interior, y de acuerdo a ese comportamiento vamos a tener resultados, porque la gente nos van a tratar de igual manera. ¿Cómo se levantó esa imagen interior? Por la información que nos dieron. ¿Quién nos informó? Nuestros padres, familiares, vecinos, amigos, colegio, profesoras, universidad, estado, todos ellos nos dieron una información desde muy temprana edad hasta que fueron creando esa imagen. Nosotros aceptamos esa imagen y se convirtió en una imagen dominante. Dominante porque nosotros hacemos exactamente lo que la imagen dice que hagamos. La Biblia nos habla de un muchacho llamado Jacob, que lo ataron con las palabras y crearon en él una imagen distorsionada. ¿Saben qué significa el nombre Jacob? El que suplanta, el que engaña. Este muchacho oyó toda la vida engañador, 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 hasta que él se convenció que era un engañador. Y si usted mira la vida de Jacob, todos los primeros años, los primeros 40 años de su vida giraron alrededor de eso, del rebusque del engaño, buscando oportunidades, tratando de alcanzar las cosas a su manera, porque su imagen interior fue esa. ¿Cuáles fueron los resultados? Jacob también fue engañado. ¿Se acuerdan cuando Labán lo engañó? Él trabajó 7 años por una mujer. En la noche de la boda le dieron bastante vino, se emborrachó y lo acostaron con otra que no era. Cuando despierta con ese guayabo, ¿cómo es que llaman? Cuando despierta con ese guayabo, con esa resaca, dice, con dolor de cabeza, levanta la sábana y se da cuenta que no era ella. Me traicionaron, me engañaron. Y va y le hace reclamos al suegro. Y el suegro le dice: no, qué pena, pero aquí la costumbre es que la que primero se casa es la mayor. Usted ama a mi hija menor, pero según la costumbre en nuestra tierra, no puede casarse la hija menor primero que la mayor. Así es de que le tocó. No, pero yo no la quiero. Ah, ¿quiere la otra? Sí, trabájeme 7 años más. Y se llenó de hijos, engañado. ¿Qué fue lo que pasó con sus esposas? Una de ellas le hurtó a su papá las escrituras de sus propiedades. O sea, los ídolos en ese tiempo, la escritura, la protocolización de una escritura de propiedad tenía que ver con eso, con los ídolos.
Y cuando ella sale de la casa, se los roba, se los lleva, engaña a su papá, dice mentiras. O sea que el mundo de Jacob era un mundo de mentira, era un mundo de traición, era un mundo de engaño. Y hay un momento en la vida de Jacob, capítulo 32 del libro de Génesis. Hay un momento en la vida de Jacob cuando él dice, basta ya. Estoy cansado de vivir esta clase de vida. Estoy cansado de vivir este estilo de vida. No puedo seguir así. Versículo 22, capítulo 32 de Génesis. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jordán. Hay un momento cuando tenemos que levantarnos, hacer algo. Y dice que los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. En el verso 24 dice, y se quedó solo. ¿Cómo necesitamos llegar a ese punto? Es el momento de la crisis. Es un momento de transición. Toda transición o crisis nos acerca a la muerte. La muerte es una crisis. Y la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Resulta que Jacob dejó a las esposas y a sus hijos al otro lado del arroyo y él vino y se quedó solo. Solo. Vivimos en un mundo tan agitado, tan convulsionado que no nos queda tiempo prácticamente ni para comer. Hoy día usted compra el café caliente en una lata, frota un poquito la parte inferior de la lata y ya le pone a la temperatura, ahí destapa la lata y se lo toma en cualquier parte, puede ir en el Transmilenio o en un taxi y va a estar desayunando. Come mientras trabaja. No tiene tiempo para nada. Y como no tenemos tiempo para nada, como que nos dejamos amoldar o dominar por el espíritu dominante. Caemos en el famoso conformismo. Nos dejamos moldear por el espíritu predominante. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo o a este sistema. Es cuestión de sistema. Es cuestión de que nos absorbe el sistema. Pero nadie podrá controlarme o dominarme a menos que yo lo permita. ¿No me están entendiendo? Nadie podrá ir más allá de lo que usted permita, de lo que usted quiera. Usted es manipulado porque lo permite. Usted es ultrajado porque lo permite. La Biblia dice, no se conforme, no se adapte, no se deje moldear por el sistema. Y vivimos vidas veloces. Vivimos a toda máquina. No nos queda tiempo para nada. No hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ir al templo, no hay tiempo para buscar a Dios, mucho menos tenemos tiempo para considerar qué realmente es lo que nosotros somos. Pero hay que hacer un alto una vez que otra. Y fue lo que hizo Jacob aquella noche. Era una noche de oscuridad, dice el versículo 22, se levantó aquella noche. Simbólicamente, oscuridad tiene que ver con crisis. Pero Dios es el gran especialista para sacar en medio de las tinieblas la luz. Para hacer que en medio de la tiniebla resplandezca la luz. Para dar vida aún en medio del valle de la sombra y de la muerte. Jacob esa noche se quedó solo y comenzó a pensar. Tal vez es la primera vez en su vida que él siente que su corazón palpita. A veces ni siquiera la palpitación del corazón la percibimos.
Es la primera vez que Jacob escucha su respiración. Cuando él mira hacia cualquier lado, ve tinieblas, porque es de noche. Y es ahí, en ese momento de soledad, en ese momento, cuando se presenta el gran conflicto de su vida. Dice en el versículo 24, y luchó con él. Nos habla de una lucha. No sé si están leyendo la Biblia en Génesis 32, 24. Y luchó con él. Es decir, es el momento cuando Jacob entra en la crisis de su vida. Ha vivido 40 años, algo así. Toda su vida ha sido vueltas y vueltas. Hay una imagen interior que se ha levantado desde niño, y es la imagen del tramposo, es la imagen del engañador. Él sabe que está atrayendo todas estas cosas. Y aquel día, aquella noche mejor, dice que luchó. ¿Sabe cuál es la gran lucha que nosotros tenemos que librar? ¿Cuál? Aquella lucha que se da en la mente. Diría que son los diálogos mentales. ¿Alguna vez se han dado en usted esos diálogos de confrontación? ¿Se ha confrontado alguna vez? ¿Han habido esos diálogos? ¿Ha habido una información que choca con la otra? Allí comenzó la lucha de Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, el varón es el mensajero de Dios, el varón es la manifestación de Dios. Dios ha venido a encontrarse con Jacob en esa noche de angustia, en esa noche de pánico. Jacob tenía miedo. Jacob decía: si yo sigo mi camino, mi hermano me está esperando, me va a matar a mis hijos, va a matar mi casa, va a acabar con todo. Había pensamiento de muerte, y es por esa razón, por esa situación, que este hombre se aparta, tiene momentos a solas con Dios, y Dios viene a él. Pero mire, hay algo. Dice en el versículo 25 que el varón, la manifestación de Dios, no podía. No podía con quién. No podía con la imagen que Jacob llevaba por dentro. Aquí el problema no era físico. La lucha no era física, la lucha era de una personalidad o una imagen interior que se había levantado en Jacob, y que era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que Dios ni podía hacer algo. No estoy hablándole de una herejía. Es que hay cosas a donde Dios dice: no puedo intervenir, aunque Él tiene toda potestad. Dios no podrá hacerlo desistir a usted o a mí, no nos podrá hacer desistir de lo que nosotros pensamos. Cuando hay un pensamiento dominante, ese pensamiento dominante, dice Dios, no podré hacerlo desistir. Génesis capítulo 11, versículo 6. Dios está hablando de la cultura antidiluviana o postdiluviana, mejor, los postdiluvianos. Después que Noé salió del arca y comenzó a poblar la tierra, las familias se organizaron por clanes y comenzó a llenarse la tierra, y en la medida que fueron creciendo, uno de ellos se levantó y dijo: los voy a liderar, pero vamos a hacer algo, vamos a construir una ciudad, pero vamos a construir también una torre. Y pongamos allá a alguien para que nos gobierne. Y comenzaron el proyecto de la Torre de Babel. Y dice la Biblia que Dios expresó lo siguiente. Génesis 11:6. Dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada, ¿lo está viendo? Y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer.
Estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera. Nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Hay una imagen dominante. Jacob ha erigido esa imagen interior. Su vida lleva un rumbo, es el rumbo del engaño, es el rumbo del fracaso, es el rumbo del dolor, es el rumbo de la mentira, ese es su destino, ese es su camino. Él va por esa senda. Y cuando Dios viene a Jacob, dice la Biblia que no podía. Estoy en el versículo 25 del capítulo 32. El varón vio que no podía con él. Hay una imagen interior dominante. Y cuando Jacob comienza a recibir nuevas semillas, una nueva información, la nueva semilla, que es lo que genera la nueva imagen en Cristo en nosotros, Jacob luchó. La lucha en la mente. Porque es en la mente donde se ganan o se pierden las batallas de la vida. ¿De acuerdo? Es en la mente. No es fácil destruir la vieja imagen. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sido confrontados con la palabra de Dios, y en la medida que la palabra los confronta, sienten a la vez que es imposible cambiar el concepto que tiene de sí mismo. Es por esta razón que la palabra de Dios ha sido predicada. Es por esto que enseñamos la Biblia. Algunos tenemos ya varios años de haber conocido al Señor, pero los cambios son mínimos, porque el estilo de vida sigue siendo el mismo. Hay quienes optan sencillamente por una parte, por un criterio religioso, y piensan que esto es cuestión de religiosidad, de cambiar de una capilla para otra, de un sermón a otro, de un púlpito a otro, de una sotana a otra, y cambiar de razón social, que yo era católico pero ahora ya me volví evangélico, y piensa que todo es así. Mire, eso no hace absolutamente nada. Cuando todo se maneja en el ámbito de la religiosidad, no pasa absolutamente nada. Y por eso, aunque conocemos mucha Biblia, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras acciones no cambian. Todavía hay cristianos que llevan años de leer la Biblia y de estar asistiendo al templo, pero siguen siendo los mismos tramposos de antes, ¿o no? Los mismos mentirosos de antes. No ha cambiado su imagen. ¿Y por qué es tramposo? ¿Por qué es mentiroso? Porque él cree que es mentiroso, porque es tramposo, porque cree que ese es su mundo, y eso es lo que hace. Se necesita que se destruya la imagen interior dominante. Esa actitud de sospecha, de celo, de rechazo, de venganza, de que algún día me las pagará. Esas actitudes no son otra cosa sino el resultado de sus propios pensamientos. ¿Cómo llamamos la atención de los demás? Para que nos tengan lástima, para que nos consideren mucho, porque quiero que me consideren, que me valoren, y pensamos que con lástima seremos valorados. Mentiras. No vivimos de las migajas, de lo que cae de la mano de alguien. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Yo no tengo por qué mendigar o por qué llorar o por qué conmoverles el corazón a las personas. No tengo por qué hacerlo. Yo tengo una imagen interior. La imagen distorsionada del pasado tiene que ser quebrantada. Y es lo que Dios hace con Jacob. Ya iba a rayar el alba. Entonces el varón vio que no podía con él. Estoy en el versículo 25. Y dice que tocó el sitio del encaje de su muslo, es decir, el tendón donde se apoya. Se lo tocó, le tocó el tendón, le tocó el encaje y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Todo lo que se necesita es descoyuntar el muslo de la vieja imagen. ¿No me entendieron? Todo lo que se necesita es
quebrantarle el espinazo, quebrarle la columna vertebral a esa vieja imagen, porque sólo así se doblará. Aquella noche cuando Dios le tocó, cuando Dios descoyuntó a Jacob, Señor, yo quiero ser descoyuntado también. No para caminar rengo, porque no se trata de descoyuntarnos físicamente. ¿De qué me sirve que me partan una pierna si por dentro llevo la imagen? No se trata de lo físico. Se trata de descoyuntar la imagen interior, la imagen dominante, descoyuntarla. Cuando esto ocurrió, dijo el ángel: déjame. Verso 26, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Acaso Jacob no tenía bendiciones en ese momento? Tenía muchas. Dueño de hatos, vacas, ovejas, de todo, criados, 2 mujeres, 11 hijos, 2 criadas, tenía de todo, camellos y de todo tenía. Pero Jacob sabe, hay algo que todavía no he logrado y necesito bendición. El deseo de la bendición comienza a atraer la bendición, porque hay una ley que se llama la ley de la atracción, y todo atrae su igual. Si yo anhelo bendición, tengo bendición. Si anhelo el bien, tengo el bien. Si anhelo el mal, tengo el mal. Entonces Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Qué pena. Jacob pensó: qué vergüenza, tengo que decirle mi nombre. Hasta que se lo dijo: me llamo Jacob. Le dijo: muy bien, yo lo sabía, tramposo, mentiroso, de todo. Yo lo sabía, pero no te he desechado. Aun siendo así, no te deseché. Yo quiero decirle una cosa: Dios jamás nos desechó. Viviendo nosotros la vida que vivimos, lo que hicimos, Dios no nos desechó, porque Dios cree en nosotros, porque Dios confía en usted, porque Dios sabe que usted se va a levantar un día, va a destruir esa vieja imagen y va a hacer exactamente lo que Dios quiere que haga, que se comporte como un hombre, como una mujer de Dios en este mundo, gobernando y rigiendo en todas las cosas. El Señor le dice: pues bueno, sí, Jacob. Y el varón le dijo: pues no se dirá más tu nombre Jacob, tramposo, sino Israel. ¿Qué significa el nombre Israel? Israel, príncipe. Deje de ser un tramposo y compórtate ahora como príncipe. Porque hay una nueva imagen, hay una nueva proyección en su vida. Yo no sé si usted ha pensado: estoy cansado de vivir esta vida de condenación, de culpa, de religiosidad, de enfermedad, de pobreza, de derrota, de fracaso. Estoy cansado. Pues sencillamente descoyunte la imagen, desconecte la imagen, quiébrele el espinazo, porque solo cuando cae Jacob es que se puede levantar un príncipe. ¿No me entendieron? Jacob es engaño, Jacob es mentira, pero no pudo levantarse Israel en ese hombre hasta que no se descoyuntó Jacob. En el capítulo 43 del libro de Isaías, Dios le habla al mismo hombre y usa los dos nombres. Isaías 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Está hablando del Jacob en la naturaleza, en su humanidad. Dios, el creador de Jacob.
Pero también dice: Israel, soy tu formador. Hay una nueva imagen que se levanta dentro de nosotros, y es la imagen de Israel espiritual, del príncipe. En el capítulo 4 del libro de Efesios, versículos 21, 22, 23 y 24, el verso 22 dice: despojaos del viejo hombre que está viciado. Despójese del viejo hombre viciado, corrompido, malo, engañoso. Despójese del viejo hombre. Pensé que lo estaban leyendo. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, o está viciado por la vieja naturaleza, la cual está corrompida, dice la Nueva Versión Internacional. Despójese, descoyúntese, rompa esa imagen. Verso 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. El nuevo hombre es el nuevo Israel espiritual. Ya usted no es Jacob, usted es un Israel de Dios. Es un príncipe. El problema para Dios no son sus pecados ya fueron resueltos con la sangre de Cristo. Cristo lavó nuestros pecados. ¿No lo creen? Por eso viven condenados. Hay gente que vive bajo ese pensamiento de condenación, y todo el tiempo está mencionando pecados y pecados, porque le estimularon y le estimulan cada semana su naturaleza pecaminosa. Hay hermanos que llegan a paz y dicen: ay, pero aquí no predican contra el pecado. Me voy a donde sí hablan contra el pecado. Qué pena, hermano pecador. Yo no puedo cambiarle esa vieja imagen de pecador a menos de que usted quiera cambiarla. Hay muchos púlpitos donde todo lo que se estimula domingo a domingo en la iglesia es la imagen vieja de pecado y de fracaso. Y siempre le están diciendo a la iglesia: malos pecadores, hijos del diablo. Los meten al infierno y a las 11 de la mañana los sacan para que pasen al altar. Y vienen llorando y llorando y llorando y golpeándose el pecho: por mi culpa, por mi culpa. Por eso vive así. Pero la Biblia dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Es el Israel de Dios. Es la imagen del príncipe. ¿No me entendieron? Creado según Dios en la santidad y justicia de la verdad. Apocalipsis capítulo 1. El problema de Dios no son los pecados del hombre. El problema de Dios es que el hombre pueda destruir la vieja imagen. ¿No me entendieron? Porque Dios no va a intervenir allá donde usted solo puede hacerlo. ¿Tampoco me entendieron? Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Diga: ya el problema del pecado fue resuelto. Dígalo: el problema del pecado fue resuelto. Otra vez: el problema del pecado fue resuelto. Hay gente que está viviendo mal ahora porque piensa que son las consecuencias de los pecados pasados, y dice: yo merezco que me vaya mal porque yo fui muy malo, porque yo fui muy malo. Está viviendo de todos sus fracasos pasados. No, Señor, no se lacere, no se flagele más. Sus pecados ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Cristo ya no lo considera a usted como un empedernido pecador. Usted es una nueva criatura en Cristo. Verso 6, ¿qué dice? Y nos hizo. Ya somos. Yo ya soy. Diga: ya soy. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Dios dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las buenas nuevas. ¿Quién es usted? Usted es de la realeza. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Si yo soy un rey,
Dios dice que yo soy un rey. No tengo por qué seguir viéndome como un desdichado, como un infeliz, como un perturbado, como un fracasado. Usted se mantendrá en el estercolero hasta cuando quiera. Porque el estercolero será el sitio de aquellos que piensan ahí en el nivel de estercolero. ¿Sabe qué es un estercolero? ¿Qué es? El sitio a donde botan el estiércol. ¿Sabe qué es eso? Aquí no saben ni qué es estiércol. Pero el estercolero es allá donde botan el estiércol. La Biblia dice en el Salmo 113, versículo 7, Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. La palabra muladar traducida en esta versión es estercolero. La real palabra en el original de la Biblia, ahí en ese salmo, es Dios levanta del estiércol al que está allá. Dios descendió hasta el nivel donde nos encontramos para levantarnos. Dios levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del estiércol o del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. No lo estaban leyendo. Cada uno se mantiene en el estercolero hasta cuando quiere. Pero ese no es mi lugar. Diga, ese no es mi lugar. Hoy es el día para salir de allí. Hay una silla real que Dios preparó para nosotros. Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Usted tiene que caminar en las alturas. Usted tiene que levantarse en el nombre del Señor. No puede vivir como un mendigo, no puede vivir como un arrastrado por lado y lado del mundo, solamente lamentándose por los dolores que el mundo le da. Al fin y al cabo, todo lo que viene a su vida en el mundo exterior es el resultado de lo que usted tiene en su ser interior, de sus pensamientos, porque con sus pensamientos está atrayendo el bien o el mal. Isaías 55:7 en adelante, ya vamos a terminar. No sé si todavía estamos con los hermanos del Nuevo Continente. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Yo tengo que pensar los pensamientos de Dios. Dejar mi manera de pensar y pensar como Dios piensa. ¿Cuál es la diferencia entre las águilas y las gallinas? Las dos tienen pico. Las dos tienen dos patas. Tienen el mismo número de dedos. Tienen plumas, tienen alas. Las dos son aves, pero son diferentes. ¿En qué consiste la diferencia? No es en el tamaño, diga, no es en el tamaño. No es en lo grande. Hay gente que dice, no, pero con esta estatura que yo tengo, ¿qué voy a triunfar en la vida? No se trata del tamaño, de la talla suya físicamente hablando. Se trata del tamaño de sus pensamientos, del tamaño de su visión, del tamaño de lo que hay en su ser interior, de cómo usted ha alimentado esa imagen en Cristo, esa nueva imagen en su ser interior. ¿Cuál es el tiempo normal que vive un águila? Puede vivir hasta 120 años o un poquito más. Lo que pasa es que las águilas saben en qué momento ellas tienen que tomar decisiones. Y cuando un águila decide vivir otro tanto, prolongar otro tanto de vida, entonces ella tiene que tomar decisiones. Se dice que las águilas reales
A los 60 años entran en una crisis. Y la crisis comienza por el pico. La crisis comienza por el pico. Cuando el pico comienza a doblarse, entonces se les dificulta a ellas alimentarse, ya que las águilas escogen su comida, cogen la presa viva, cogen la mejor carne, no comen vísceras, no comen nada. Tal vez por eso no sufren de colesterol. Comen la mejor carne, pulpa, buena, rica. Ya es tiempo para que usted deje de estar haciendo sopa con puro hueso. Usted merece comer como las águilas, lo mejor. Diga lo mejor. Hay quienes dicen, no me quedó ni siquiera para el huesito de esta semana. ¿Cómo voy a diezmar? Ni para el hueso tengo. No piense en el hueso, piense en la carne. Cuando las águilas ya no pueden cazar, entonces ellas saben, estamos en la crisis, o nos morimos o resucitamos. Entonces toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Se va a la montaña, busca un sitio donde hacer su nido, sola, como Jacob, sola, no lleva a nadie, se va sola, ella sabe a qué va. Van a pasar unos 3 meses de crisis. Y lo primero que comienza a hacer el águila es a desplumarse, se quita todas las plumas, se pela. Ya se imaginará si alguien estuviera con una cámara enfocando al águila cuando comienza a pelarse, lo que diría: esa águila está loca, se enloqueció el águila. Pero ella sabe por qué tiene que pelarse, se quita todo. Y luego comienza con la roca a acabar con sus uñas, con sus garras. Luego comienza a destruir su propio pico. Y comienza con la roca a darle duro, un trabajo pesado, destruyendo su pico hasta que lo acaba todo. Y ya sabe usted cómo sería la foto del águila: sin plumas, sin uñas, sin pico, sangrando por todo lado. Y ahí se queda. Pasan unas semanas, cuando ya comienza a salir la lana, las nuevas plumas, las uñas y su pico. Cuando esto ocurre, está lista para vivir otros 60 años. Porque ella sabe el momento para la renovación. Es tan inteligente como para saber en qué momento tiene que renovarse. Nosotros somos más inteligentes que el águila. Diga, soy más inteligente que el águila. ¿Cuánto es la vida promedio de una gallina? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo promedio de una gallina? 4 meses, 5 meses. Muchos de ustedes se están acordando de la gallina que dejaron adobada ya. La gallina vive poco. La gallina no tiene expectativas. La gallina no se rejuvenece. La gallina tiene plumas y alas, pero no vuela. Ella no sabe utilizar lo que tiene. Ella se asusta en su gallinero a 1 metro de altura. Allí pasa momentos críticos cuando pierde el equilibrio. Piensa volar y termina castigándose, porque las gallinas no saben usar las alas, se pegan duro. Aletean, se pegan y no levantan vuelo. Pero la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 en adelante. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29, léalo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Póngase de pie, por favor.
Levante sus brazos como las águilas. A ver, levante sus brazos como las águilas. Diga, yo no soy gallina. Diga, yo no soy gallina. Soy un hijo de Dios. No soy un ave. Soy hijo de Dios. Soy príncipe. Soy de la realeza. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo puedo volar. Yo puedo levantar el vuelo. Yo puedo lanzarme hacia las alturas y controlar las tormentas y proyectar mi vida. Dios quiere que usted lo haga. Lo que impide su vuelo en la vida, lo que impide su proyección en la vida no es Dios, es la vieja imagen distorsionada que hay en sí mismo. Cambie su manera de pensar. Piense bien. Piense los pensamientos de Dios y levante las alas para volar. No hay límites. Usted lo puede alcanzar todo cuanto quiera. Puede llegar a ser una hija de Dios exitosa en el ministerio, profeta, usada por Dios, maestra de la palabra, pastora, lo que sea, evangelista. Usted puede llegar a ser el apóstol del siglo XXI y tener éxito en su ministerio, todo cuanto quiera. Solamente cambie su vieja imagen. Olvide su ayer, porque Dios hace cosa nueva y pronto saldrá a la luz. No avanzaremos si no cambiamos nuestra mentalidad. Cierre sus ojos. ¿Alguien todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Si hay alguien aquí, levante su mano, yo quiero orar por usted. Dios la bendiga. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Por la radio, no sé si todavía, bueno, estamos todavía conectados con Nuevo Continente y también por el internet. Pero yo quisiera que usted que me escuche en cualquier parte, hay gente que nos escucha en las cárceles, una clínica, un hospital, y gente que está moribunda, rendida, jóvenes, pero ya conformes con una desgracia. Quiero decirles que este es el momento para que cambien de dirección. Este es el momento para que se levante a una nueva dimensión de vida. Acepte a Cristo como su Salvador personal, recíbalo en su corazón. Los que levantaron la mano pasen aquí adelante, por favor. Quiero orar por ustedes. Y quienes nos escuchan por la emisora o a través del internet, coloquen la mano sobre su corazón. Colóquenla sobre su corazón. Quédese allá abajito. Por favor, atiéndanla. ¿Sí? ¿Alguien más quiere venir? Cierre sus ojos. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, creo en ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Señor Jesús, mi vida es tuya. Te acepto en mi corazón. Espíritu Santo, ven a mí. Ahora renuncio a todo pensamiento distorsionado, a toda maldición y desgracia espiritual y física. Renuncio a la pobreza. Me declaro bendecido. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Padre, bendícela. Pon tu mano poderosa, transfórmala. Mira los años de vida de esta mujer, Señor. Y yo declaro que el dolor desaparece y la desgracia. Y ahora comienza una nueva etapa de mujer realizada y bendecida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice su hija, la bebita, Señor. La consagramos para ti y la desligo de toda maldición generacional. Declaro que estas mujeres tienen propósito para la vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo.
por el perdón de sus pecados, nuevos pensamientos, Señor, pensamientos de grandeza, pensamientos de dignidad, en el nombre de Jesús. Levante